Seguramente por el título del video vas a decir que qué vas a ver una chica de 21 años que ni siquiera ha tenido hijos como para saber qué es lo correcto o incorrecto sobre educar a tu hijo y sobre lo que se considera un abuso infantil. La situación es que si a pesar de que no he tenido hijos, he alcanzado a través de mis prácticas el contacto con aquellos niños que ahora se transformaron en adultos y ver las secuelas que quedaron tras ese maltrato, tras esa falta de amor y comunicación con los padres, y ver cómo en ellos hay un conflicto porque de alguna manera entienden que eso está mal, pero no terminan de entender por qué. Y cómo eso mismo ha afectado sus relaciones con otras personas y los ha hecho caer en relaciones igualmente conflictivas y violentas contra ellos mismos. Es por eso que me parece importante que antes de que pudieras opinar y poder decir alguna situación con la que no estés de acuerdo, que estás en todo tu derecho de hacerlo, escuches la información de este video para que podamos entender a qué nos referimos con abuso y maltrato infantil. ¿Estás en tu canal de salud mental? Bienvenidos a Psicofel. El abuso o maltrato infantil implica la desatención o el abuso a un individuo menor de 18 años, lo cual causa o puede causar daños en su salud, en su desarrollo, en su dignidad e incluso en su sobrevivencia. Se da en una relación de responsabilidad, de confianza y o poder con el otro individuo mayor de 18 años. En este punto es importante decir que a través del acto o no acto de un adulto se puede encontrar en una situación de riesgo, de una lesión, un daño emocional e incluso la muerte. Es por eso importante que entiendan que si en algún momento, aunque un niño haya dado su consentimiento, tú sigues siendo el adulto a cargo en esa situación de responsabilidad, de poder o de confianza que el niño te brindó. Así que es importante recalcar esa situación en cuanto se hable de que los niños pueden ser seductivos o buscan esta clase de maltrato. Ahora, dentro de los diferentes tipos de abuso se encuentran principalmente 4. El abuso físico, el abuso emocional o psicológico, la negligencia y el abuso sexual. El abuso físico incluye golpes, sacudidas, empujones, quemaduras o cualquier tipo de forma que pueda causar daño físico a un niño. El niño puede haber repetido lesiones físicas y haber ido a urgencias sin que nadie tenga una explicación a lo que se sucede. Puede llegar a inventar una historia de cómo se hicieron las lesiones por el temor o el miedo a las represalias en caso de que llegue a delatar a la persona que se lo causó. Dentro del abuso psicológico pueden presentarse muchos tipos, como transmitir al niño que no vale, que no se le quiere, incluso sobreproteger al niño también es una forma de abuso. La limitación de las experiencias que puede tener de acuerdo a su edad, evitar que el niño pueda tener una interacción social adecuada, provocar miedo en el niño, incluso la explotación o corrupción, entre muchos otros. Dentro de la negligencia infantil encontramos no responder a las necesidades emocionales o físicas, no garantizar una supervisión adecuada poniendo en peligro la seguridad del menor, no garantizar las necesidades educativas del niño y no estimularle intelectualmente, no cumplir con una buena higiene ni proporcionar hogar ni ropa limpia, o cualquier aspecto que niegue el buen desarrollo físico o emocional del niño. Claramente esto incluye que no se le lleve a la escuela, que no se le permita tener una adecuada higiene, que el niño no pueda realizar sus tareas por ciertas situaciones que ocurran en casa, incluso el hecho de que se le deje salir sin que haya una supervisión o que se le permita entrar a grupos dentro de las redes sociales sin que haya una supervisión de los padres como debería de ser, es una forma negligente y es un abuso infantil. Y dentro del abuso sexual se encuentran tales como realizar actos obscenos delante de un niño, violación de cualquier tipo, el incesto, entre algunos otros, que ya describimos dentro del video de abuso sexual, que si no lo has visto te lo dejo en la cajita de los comentarios.
Ahora, me gusta siempre poner estadísticas para que nos demos una idea del panorama de esta situación a nivel mundial y a nivel nacional. Pero de acuerdo a una publicación de la UNICEF, que son los que se encargan precisamente a nivel mundial sobre la niñez y la adolescencia, se dice que casi siempre cuando se hacen los estudios sobre violencia y género, se dan a poblaciones adultas y si acaso a adolescentes. Entonces es difícil realmente tener una cifra exacta o tener un dato inequívoco sobre cuántos niños están sufriendo de maltrato. El maltrato se puede dar en cualquier lugar, es decir, se puede dar principalmente en los entornos en los que está, que serían en su casa, en la escuela y en algún grupo con sus amigos o en algún grupo cercano al niño. Ahora, en cuanto a género, se dice que las niñas son más probables a sufrir de violencia sexual y psicológica, pero los niños son más propensos a sufrir de un homicidio. Y se dice que a nivel mundial, entre el 63% de los niños y niñas de 1 a 14 años han dicho haber sufrido algún tipo de violencia durante su vida. De hecho, se calcula que cada año alrededor de 41,000 menores, es decir, el 15% de la población de los niños, muere a causa de un homicidio. Antes de empezar con los factores, que es como su palabra lo dice, nos van a decir qué factores inciden en que un niño sea más propenso a sufrir de un abuso a otro, me gustaría hablar de algo que de hecho me ha costado, lo he grabado varias veces, porque no quería sonar como mal, pero es que no hay otra forma de decirlo y se los voy a explicar. Existe la creencia de que la violencia física es una forma de disciplina o una forma de castigo hacia el niño. Entonces el niño lo percibe como tal, como un castigo, le causa dolor y se siente culpable o avergonzado por el comportamiento que está teniendo, precisamente como por ese dolor que está percibiendo. Entonces lo guarda y lo empieza a pensar como una situación normal que se tiene que, pues sí, una situación normal que se tiene que hacer. Y eso hace que en algún momento de su vida empiece a tener ciertos problemas, sobre todo de comportamiento, y que cause una apatía en él. Con esto no quiero decir que vayan a ser alguna persona que no pueda, que se sienta bien con el dolor de otro, sino que más bien no va a tener esa capacidad para poder conectar con sus emociones y por lo tanto no va a tener la capacidad para poder conectar con las emociones de otro. Por lo tanto se le va a dificultar tener una verdadera relación porque no va a alcanzar a percibir a lo mejor si en algún momento la otra persona está molesta o así. Digamos que lo percibe, pero no va a alcanzar a entender por qué. Entonces eso va como a causar un conflicto en él y por lo tanto pues obviamente va a causar ciertas secuelas como ansiedad, depresión, entre otras cosas que más adelante hablaremos. Pero que se sepa que esto y este pensamiento, que la violencia es una forma de castigo, una forma de disciplina aceptada, viene por grupos religiosos, por ciertas culturas y por ciertas tradiciones que se van pasando de generación en generación y que esto sigue afectando de alguna manera, ¿no? Y aunque muchos países han hecho muchísimas leyes para tratar de interferir con esto, se sigue perpetuando y se sigue dejando. Era como lo que yo les decía, el niño puede llegar a inventar una historia por no afectar a ese adulto que puede llegar a ser su papá, su mamá, su hermano, sus tíos, sus abuelos, quien sea, porque no lo ve como algo malo. Entre los factores del niño están la edad inferior a 4 años y la adolescencia, el hecho de no ser deseado o de no cumplir las expectativas de los padres, el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. Es bien sabido que niños que sufren de discapacidad son los más propensos a sufrir de un abuso o maltrato infantil. Entre los factores de los padres o cuidadores se encuentran las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido, el hecho de no cuidar al niño, los antecedentes personales de maltrato infantil, la falta del conocimiento o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil,
de la etapa en la que se encuentra el niño, el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación, y la participación en actividades delictivas. Además incluso de las dificultades económicas por las que puede estar pasando la familia o con las que tiene que vivir. Entre los factores relacionales se encuentran los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia, la ruptura de la familia o la violencia entre los miembros de esta, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyo y la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. Por último, dentro de los factores sociales y comunitarios se encuentran las desigualdades sociales y de género, la falta de la vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instalaciones, los niveles elevados de desempleo o pobreza, la disponibilidad fácil del alcohol y las drogas de ser adquiridos, las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, pornografía y prostitución, junto con el trabajo infantil, las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo. Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdad socioeconómicas. Ahora viene una de las partes importantes, las consecuencias. Mucha gente dice que educarse así no trajo nada negativo en sus vidas, que son mejores personas, que les va bien en la vida, entre otras cosas. Y no quiero demeritar ni meterme con la historia personal de cada uno, porque cada quien sabe cómo fue su vida y cada quien sabe cómo sobrevivió o cómo llevó cada una de las situaciones que presentó. Pero yo conozco mucha gente que no sufrió de violencia física y que sigue siendo muy buena persona, que siguen siendo capaces de hacer muchas cosas, que no roban, que no maltratan, que no golpean. Y en cambio sí conozco mucha gente que ha sufrido de violencia física o de cualquier tipo de maltrato. Y se los digo porque los he visto en las terapias, en las sesiones que he tenido con las personas, que sí tienen una secuela por eso, que sí hay una consecuencia a largo plazo por eso. El hecho de que normalicemos la depresión, que normalicemos la ansiedad, que normalicemos tantas situaciones que afectan a nuestra salud mental, no significa que no existan y que no hayan consecuencias. En este apartado te voy a dividir las consecuencias en dos, en las que son a corto plazo y que nos pueden también ayudar a detectar cuando un niño es maltratado, y las que existen a largo plazo, es decir, cuando ese niño ya creció y se ha convertido en un adulto. Para saber si un niño es violentado o sufre de abuso, debemos de hacer un examen físico que incluye evaluaciones de lesiones, signos o síntomas del presunto abuso o negligencia. Se pueden incluir también pruebas de laboratorio, radiografías u otros exámenes. Se tiene que tener también una información sobre la historia clínica y antecedentes del desarrollo del niño, la descripción y observación de su comportamiento, además de la relación y la interacción que tiene con los padres o las personas responsables de su cuidado. Después se tiene también una entrevista por privado con los padres o las personas responsables del cuidado y se habla en una medida de lo posible con el niño para que nos dé su versión de los hechos y cómo es que percibe la situación en el entorno en el que vive. Normalmente los niños se van a sentir culpables y confundidos porque no entienden qué es lo que está pasando, no entienden que la situación por la que están viviendo está mal o no es correcta, y por lo tanto hay que tener mucha delicadeza y ser empáticos y tener mucha paciencia con ellos. Esto es claramente desde un campo, puede ser jurídico, puede ser también parte de una psicoterapia. Esto es parte de una evaluación jurídica, de psicoterapia o de una evaluación médica correspondiente. Ahora, dentro de lo que nosotros podemos ver a simple vista es que el niño de repente va a empezar a aislarse, va a empezar a tener cambios en su forma de actuar, puede que se empiece a poner como agresivo o enfadado. Hay una reducción en el rendimiento escolar. Esto no quiere decir que empiece a bajar sus calificaciones así
como reprobarla, sino puede ser muy pequeño el cambio. También hay una falta de confianza en sí mismo, el niño empieza como a dudar de sí mismo y de lo que puede hacer. Puede intentar huir de casa, incluso puede tener un intento de suicidio. Dentro de las consecuencias a largo plazo encontramos que puede haber mayor presencia de depresión, de actos de violencia como víctima o perpetrador, es decir, que pueden violentar hacia alguna persona o pueden ser ellos la víctima de la violencia. También hay mucho consumo de drogas, de alcohol, puede haber también obesidad, algunos comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados y en general una sintomatología de malestar consigo y con la vida. Ahora, dentro de la atención que debe llevar un niño que ha sufrido de maltrato físico o psicológico de cualquier tipo, primero que nada se debe tener en cuenta su seguridad y su protección, y el tratamiento debe de ir encaminado a que ya no vuelva a sufrir maltrato en algún futuro y que no existan o que se repercuta de menor manera dentro de las consecuencias psicológicas y físicas que pudieron haber dejado este tipo de maltrato. Ahora, dentro de lo físico, tiene que llevar a un médico para ver si existe alguna lesión grave o que el niño ya no está como en sus condiciones normales mentales, y se tiene que obviamente dar un tratamiento de acuerdo al tipo de lesión. En el otro punto está el psicoterapéutico, con el cual se va a trabajar con el niño a través de la autoestima y la confianza que se van a ir regenerando para evitar que se vuelva a repetir el ciclo. Y es muy importante que, si se puede, involucrar a los padres o a los tutores legales en esta situación. Es difícil y es complicado, por lo que yo he visto en consulta, que a veces un padre logre aceptar que algo está mal, que algo está mal. Repito, yo no soy madre, yo no he tenido la oportunidad de cuidar a un niño como tal. Tiene que ser ropa, comida, alimento, etcétera. Pero sí me he dado cuenta en consulta lo importante que es que los padres vayan, que los padres estén también dentro de un proceso, porque no soy quien para juzgar, no sé realmente qué situación los llevó a hacer lo que hicieron, y no tengo la moralidad para juzgar como que hicieron mal o que no saben criar a su hijo. Pero sí puedo decir que lo que están haciendo los está lastimando a ellos y está lastimando a su familia y está lastimando al niño. Entonces se tiene que buscar una solución. Lo que normalmente se hace en estos casos es tener un tratamiento con el niño y se tiene un tratamiento aparte con los padres. En algún momento se llegan como a converger, como para entender la situación de qué es lo que está pasando y cómo se ha ido avanzando. Y nada, es tener muchísima paciencia con nosotros mismos, con los niños. Y créanme que si de verdad la gente supiera cuál es la importancia de la infancia y de una infancia sana, no habría tantas personas en consulta o tantas personas en las cárceles, que es de verdad lo más triste y lamentable. Ahora, finalmente, y para acabar, más que un tratamiento, siempre se pugna por la prevención. Siempre hay que prevenir esta clase de situaciones, porque es como si ustedes agarraran una hoja de papel y la apretaran mucho, mucho, mucho. Luego la vuelven a abrir y traten de alisarla otra vez, pues va a estar muy complicado que regrese como era antes. Entonces, el punto es que no tengamos que llegar a una situación donde, si bien se puede llegar a sanar, pues siempre va a existir ese dolor, ¿no? Siempre va a ser parte de la historia de la persona. Entonces, como para tratar de evitar un poco eso, ese sufrimiento que no deberían de tener, se pugna mucho por educar a los padres. Dentro de las escuelas a veces hay muchas pláticas sobre bullying, sobre parentalidad, sobre cómo llevar las relaciones con los hijos, cómo poder llevar el trabajo con los hijos. Se pueden dar por profesores, por psicólogos, por un personal capacitado en el tema y que sepa cómo informar. Casi siempre esos programas también los puede dar el DIF, que es la institución que protege a los niños aquí en México, la UNICEF, entre otros. El punto aquí, e incluso por eso siempre remarco el hecho de que una persona tiene que ir a consulta. Si tú no estás bien contigo mismo, no vas a poder estar bien con otro. Entonces, si tú no has sanado interiormente lo que tú tienes o lo que tú tenías,
vas a tratar de llenar esas carencias o vas a repetir los mismos patrones que tuviste en tu infancia y vas a lastimar a un nuevo ser. Yo soy de la idea de que un niño no nace sabiendo hacer maldades o sabiendo hacer cosas que no debería. Un niño va aprendiendo conforme va viendo y conforme se va desarrollando en su medio ambiente. No estoy diciendo que toda la culpa sea de los padres, porque claramente puede haber más situaciones. Por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales, a veces no tanto son los padres, sino también son los tíos o los primos. Pero sí es necesario que si los padres, que son los responsables principales de ese niño, sanen primero sus heridas, sanen primero lo que tienen por adentro. Si no se sienten completamente capacitados, porque puede pasar, ningún niño nace con un manualcito sobre qué se tiene que hacer de acuerdo a cada situación, pueden acudir con un profesionista sobre qué es lo que pudieran hacer. Hay grupos de padres donde se apoyan y empiezan a compartir sus experiencias de qué les funcionó, de qué no les funcionó, y pueden ir probando. Después de todo, pues no hay una fórmula especial para cada niño. Tampoco se lleguen a sentir como los peores padres del mundo, porque pues siempre se hace lo que se puede, lo mejor que se puede con lo que se tiene, pero ese es el punto. Entonces, agarrar más recursos para poder darle buenos recursos a un niño. Y bueno, nada, esto ha sido todo por mí el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Nuevamente pido siempre disculpas porque el video es muy largo, pero créanme que por más que trato de resumir la información, siento que no puedo dejar de lado cosas que son importantes. Y que siento que si no se pusieran en el video, como que no haría mucho sentido lo demás. Entonces, como saben, siempre les dejo abierta la caja de comentarios por si alguien quiere llegar a decir algo sobre lo que no está de acuerdo, lo que está de acuerdo, sus experiencias de cómo les ha ido precisamente con esta situación. Y nada, saben que me encanta leerlos, me encanta que estén viendo mis videos. Muchísimas gracias de verdad por seguirlos viendo, por desearme lo mejor del mundo. Si les sigue gustando, por favor, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde quieran. Y ya saben que aquí estamos por cualquier cosa. Entonces cuídense y sánense. Hasta la siguiente.